Eso. La mesa, ¿qué pasó? Y es el inicio para el segundo parcial. Estaba con una compañerita allá afuera platicando, por cierto, muy amable. Y platicábamos de varias cosas antes de comenzar la clase. Primero, comentaba también aquí a Salami compañía de que ya califiqué aproximadamente unos 40 exámenes, hay un 30, la gran mayoría están 22, 20, 24, la gran mayoría. El día jueves, si termino, voy a traer las mejores notas y si no, pues las publicamos de una vez y me da tiempo. El día jueves también voy a dejar, yo les voy a avisar a ustedes aquí en la fotocopiadora un laboratorio que tiene 100 preguntas. Por ejemplo, que es de Curcus, que desarrolló, que lo vamos a ver. Lo que tienen que hacer es buscarlo en el código, explicar el artículo y poner el artículo que utilizaron para responder. El trabajo es a mano. A mano. El día que lo entreguen, le traen su cuaderno y van a poner su nombre ahí en el frente mío. Yo voy a verificar si es la misma letra. Si no es la misma letra, ni se enfocan en la fila, porque no lo voy a aceptar. Tiene que ser su letra. Y me tienen que comprobar que es su letra. ¿Por qué no lo pongo en computadora? Porque copy-paste es normal. Hasta yo lo puedo hacerlo, digamos. Uno, con máquina mecánica o eléctrica, la gran mayoría no saben ni qué es mecanografía. Entonces, a mano. Creo que eso más o menos pueden escribir. Entonces, ya está. ¿Vale? 30 puntos. 15 puntos. Debería de haber un poquito más, lo mismo que platicaba. Muchos sí lo van a hacer. Muchos que yo conozco, no lo van a hacer. que no voy a ver porque me da vergüenza, se van a hacer turnos. ¿Verdad? Vos primero los primeros 10, yo los segundos 10, y así hagamos de 10 en 10, de 15 en 15, y luego lo juntamos. Y lo demás lo van a copiar. Ciertamente, de copiar van a aprender, pero no es lo mismo. Pues 15 puntos. ¿De qué va a ser el examen? Es de temas y es un cuestionario. Son temas y los tenemos que buscar en el código civil como resolver. Son 100 preguntas, creo que dice. Lo mismo. Comenzamos hablando de afuera. No sé si se escucha mejor ahora. Sí. Cuando comenzamos a hablar de la relación, dijimos que accesión significa juntar, significa unir varias cosas. Dentro de ellas encontramos que hay dos formas de juntar las cosas. Una forma discreta y una forma continua. Cuando hablamos de la unión de cosas discretas, hablamos de los puntos, tanto naturales como civiles, que van de adentro hacia afuera. Explico. Cuando vimos los bienes, vimos la propiedad. La propiedad es una cosa principal. El contrato de arrendamiento es accesorio. Yo no puedo arrendar si yo soy dueño. Si yo arrendo de las manos, o si yo pongo en arrendamiento, el inquilino me va a pagar una renta.
La renta es un fruto civil. Pero como es una propiedad, dentro, hacia afuera es el pago de la renta. Si yo tengo una finca de bienes mostrencos, ajas, caballos, líneas o demás, vengo y voy a recibir productos o de las plantas, o de los árboles frutales, o de los animales. Ese es un fruto natural, va de adentro hacia afuera. Los árboles me dan fruta, yo lo vendo. Y los animales me dan productos, yo los voy a entregar. Hablamos de los bienes inmuebles que se dividen en bienes raíces, es decir, el terreno, el lote, la tierra. Pero hablamos de los bienes por incorporación, por destino y analogía. Un árbol frutal, el árbol, en la bolsita negra de Cintia, es un bien mueble. Pero si yo lo siembro para que me dé frutas, siembro muchos árboles para que dé una cosecha de frutas, ya los árboles se convierten en bienes inmuebles porque le estoy adhiriendo al inmueble. La fruta en el árbol es inmueble, pero al cortarla se torna en bien mueble, es decir, de adentro hacia afuera. Y luego encontramos la accesión continua, que va a ser de inmueble a inmueble, es decir, se unen inmuebles. Una sección de un inmueble se une a un inmueble y un mueble se une a otro mueble. Esta accesión continua va de afuera hacia adentro, es decir, de allá hacia nuestra propiedad. Pasen adelante, por favor. Pasen adelante, por favor. La discreta va de adentro hacia afuera. Separamos de la propiedad algo. Mientras que va continua, algo lo unimos a nuestra propiedad. Eso se llama continua y viene de afuera hacia adentro. Por favor, abra sus códigos. Voy a leer algunos artículos de lo general que he hablado y luego voy a explicar. Capítulo 9 de la Constitución, artículo 155, frutos naturales y civiles. Los frutos naturales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que los produce. Artículo 656. Son frutos naturales producidos espontáneamente de la tierra, las crías de los animales y demás productos que se obtengan con o sin la industria del hombre. 657. No se conceptúan frutos naturales sino los que están manifiestos, productos producidos o nacidos. Respecto de los animales, basta que estén en el vientre de la madre. La cría de los animales pertenece exclusivamente al dueño de la hembra, salvo que haya explicación contraria. Por accesión por incorporación a bienes inmuebles, los que se unen o se incorporan a una cosa pertenecida al propietario de ella, de conformidad con las disposiciones siguientes. Vamos a hablar en principio de la accesión continua de inmueble a inmueble. Vamos por favor al artículo 676. Evolución.
Cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segrega de su ribera una porción conocida de terreno la transporta a las heredades fronteras o a las inferiores, el dueño de la finca que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad de la porción del terreno incorporado, pero si dentro del término de 6 meses no ejerciera su derecho, lo perderá a favor del dueño del terreno que se hubiera segregado a la porción segregada. Por ejemplo, esto es un río. Vamos a pensar que hay una lluvia con hoy con granizo, pero así como que fuera tormenta, dura una semana. Y este río viene y comienza a inundar todas las propiedades contiguas. Pero en esta curva es tan fuerte la corriente que viene y rompe esa porción. La fuerza del río viene y la pone. La segregan, la rompen, la quita de esta propiedad y viene y la transporta hacia otra propiedad. Esto le llamamos entonces Abulsión. abulsión. Artículo Un pedazo de 679. terreno se lo lleva a otro terreno. Artículo 679. Aluvión. Pertenece a los dueños de los terrenos confirmantes con los arroyos, torrentes, ríos y lagos, el acrecentamiento que reciban paulatinamente por accesión de las aguas. El mismo río viene en su torrente, trae árboles, piedras, basura, botellas, viene y la transporta Pura solo y tierra. la segrega. Pero conforme lo va segregando, el terreno va Creciendo. creciendo de forma natural. Este acrecentamiento se llama Aluvión. bien, el mismo río. Cauce de los ríos. Cauce de los ríos. Los cauces de los ríos quedan abandonados por varios, porque aparean naturalmente el curso de las aguas, pertenecen a los dueños de los pueblos, de reinos y toda la longitud de los ríos. Cauces abandonados, las heredades de distintos dueños, la línea divisoria constante, efectivamente. Mira, vamos a hacer aquí un mapa. Que antes que no quienes conocen los mapas del peligro de la propiedad o del IGN. Los mapas del IGN vienen cuadriculados. Vienen cuadriculados de acuerdo a grados, a altitudes, latitudes. Vamos a pensar que este es el norte, que es el centro. Y comienza, como es el norte, ¿no? Vamos a ver la
azul de todo lo que pasó conmigo. Todo estaba. Y ese es el norte del oriente. Este es el sur, el poniente, el norte, el sur, la mitad del ahí tenemos un mapa. No voy a perder en el camino que las propiedades van a estar ubicadas por medio de azimut. Es decir, si hay un mapa de una propiedad, lo mide que dice, y este es el norte con que estamos dentro. El punto 1, punto 0 al 1, el 1 al 2, al 3, y el 3 al 0. También y hacemos la explicación de los asientos de la estación. Yo 1, norte, 90, 13 metros. De la 2, de la 1 a la 2, hacia abajo, sur. Estamos en 90, 13 metros. De la 2 a la 3 es de oriente a poniente. De oriente a poniente. 13 metros. Y de la 3 a la 0, entonces van al revés. Poniente a oriente. Entonces publicamos la propiedad. Sale de la 0. Tendría que estar aquí. Más o menos. O podría ser que hemos oído en la clase guatemalteca, dice en la otra luchada no hemos oído esa palabra, no hagamos como es de Carlos, pero la otra luchada no vamos. Esa otra luchada es una mano, una manuela o una corriente alterna al río. Voy a buscar aquí en chiquito viene y el río crece tanto que se sale del cauce y lo que hace es hacer un paso. Este paso, diferente al río natural, por la crecida del río, se llama puchada. Es un nuevo cauce del río. Obviamente, cuando deja yo el río bajo, esa se pierde. Solo ven que el río está crecido. Cambia de curso, cambia de cauce. Pero el cambiar esto no significa cambiar la propiedad. Fíjate que mi terreno llegaba exactamente a la punta del río. Pero como el río se corrió, también yo me corro. No. La propiedad sigue estando en el mismo lugar. Lo único que va a cambiar es que este terreno tiene, de alguna manera, más derechos sobre este río para sacar agua o alguna otra función. Si se corre, obviamente, a donde está la bucheada, va a gozarla la propiedad donde está esa parte del río creciendo, ese nuevo cauce. Las cuencas de los ríos son naturales, no cambian. Yo he hecho una predicción, ojalá no se me equivoque. En la calzada de La Paz pasa el río Las Vacas. Toda la vida ha pasado el río Las Vacas. Es más, se forma principalmente de dos ríos. Uno que viene del cerro donde está San Rafael, de zona 15, es el río Contreras, y otro que viene de San José Pinula, que
que forma otro río que se junta con el río de Contreras, y las demás afluentes forman el río Las Vacas. El río Las Vacas hace unos años era un río, muchos años, medio limpio, donde había cabras, muchas laderas. Ahora está en la calzada de La Paz e hicieron unas bodegas. El único problema fue de que empujaron el agua del río Las Vacas para que no pase y se lleve las bodegas. Pero el río, naturalmente, como es normal, de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a la historia del mundo, va a estar moviendo, se va a llevar las bodegas, porque el río va a cruzar la cuenca que naturalmente ha tenido. Hay cuencas que no hemos tenido tanto verano, tanta sequía, se han quedado sin agua. Y como ya no hay agua, la gente viene y construye a la par de las cuencas de los ríos. Pero cuando viene la corriente de los ríos, usan su cuenca y se lleva lo que está en su cuenca, porque es suya. No va a cambiar nunca. Porque hemos tenido tantos problemas en las inundaciones y en las personas que han muerto cuando el río se crece. Y al crecerse viene y rompe todo lo que tiene. La última dice la creación de islas. Formación de islas. Póngale. Artículo 778. Las islas que, por su una acumulación de arrastres superiores, no van formando en las orillas, pertenecen a los reyes de los arcos u orillas más cercanas a cada una, o a las de ambas márgenes de la isla, si se hallase en medio del río, dividiéndose entonces longitudinalmente por igual. Viajemos un poquito para los que hemos observado algunas cosas. La gran mayoría, me imagino que conoce el río Dulce. Cuando uno va al río Dulce, seguramente pasa el puente. Cuando uno pasa por el puente, es prohibido, uno se baja a tomarse selfies. Pero como vamos hacia el norte, uno se baja obviamente de lo que está más cerca, en la parte esta, donde viene el copiloto de los vehículos. Y abajo, casi a medio río, hay una isla que se llama la Isla de los Pájaros. Usted llega y da una vueltecita de la lancha. Lo llevamos a no sé dónde, a Castillo San Felipe y a la Isla de los Pájaros. Y es una isla. Vamos a pensar nuevamente en nosotros. Viene y comienza a formarse una sedimentación. Ese río de los Pájaros se comenzó a formar porque, construyendo el río, el puente, el río Dulce, se cayó una parte y el río la corrió. Entonces, esa parte del cemento, de una parte antigua que había ahí, se quedó trabada en el río. Y ahí se comenzó a formar, a sedimentar, y se formó esta. Ahora hay árboles, no es muy grande, pero es un nido de árboles bastante grande. Bien, esa isla se está formando en nuestro río. La pregunta es, ¿de quién es esa isla? Porque estamos viendo la accesión, es decir, algo que viene de afuera hacia adentro. Y obviamente, ahí hay una propiedad. ¿Se recuerdan cuando hicimos el mapa? Que hicimos un mapa. Y ubicamos la propiedad de acuerdo a los asuntos. Obviamente, esta isla está dentro de una propiedad. Esta propiedad está parte del río. Y esta propiedad también lo tiene. ¿De quién es la isla? Pero
dice que el artículo 670. de los dueños más cercanos a los márgenes Más cercano. o a las orillas de Si la él isla. quiere en medio, entonces longitudinalmente, ¿sí? Mitad, mitad. O un espacio para cada uno. En este caso, como estaba cerca de esta propiedad, esta isla pertenece a esta propiedad por acción continua, mueble a inmueble. ¿Me van entendiendo? No, a ver, díganme que no. No, si no me van entendiendo, díganme que no, yo lo repito, si la idea es que entiendan. A ver, miren, muchachos, desde el primer día les dije, pregunten. A mí me gusta que me pregunten, porque hay cosas que se me olvidan. No solo por la edad, sino porque vengo repitiendo hace 36 años los 4 civiles. Pero yo considero, ustedes lo saben igual que yo, pero si me preguntan, digo, tal cosa se me olvidó, o tal cosa puedo ampliarlo, les doy ejemplo, una y la otra. No me enoja que me pregunten, al contrario, me gusta que lo hagan. Pregúntenme, por favor. Yo tengo una duda. Si en dado caso la isla se forma dentro de la finca matriz, que es parte del Estado, en las colindancias que son propiedad privada, ¿genera algún derecho? Sí, por ejemplo, si este fuera el río Dulce es del Estado. Sí. Pero posiblemente la propiedad esta llega hasta aquí. Puede decir, ya no puede pensarse que llegue desde la orilla 20 metros sobre el río, y que a los 20 metros hasta la otra esquina pertenece a otra propiedad, a esta. Ahora, el río es público, pero la propiedad es privada. Esta es propiedad de esta, o esta es propiedad de esta finca. El río es público. El agua no puede circular, pero no puede oponerse a que pasemos por el río. Pero esta formación, como es un inmueble, el Estado da la posibilidad de que lo adquieran como una de las propiedades. ¿Cuál? De la más cercana o de la que está intermedia entre dos, Eso es decir, la reclama. la reclama. Todo lo que estoy diciendo lo reclama. Hablemos de la misión. El río rompe un pedazo y lo transporta y lo lleva a otro lugar. Me dirán, se da, por supuesto. Se lleva casas, se lleva animales, se lleva siembras, y a veces no es un pedacito tan pequeño como lo pensé, una porción bastante grande. Los deslaves, por ejemplo. En los deslaves no va solo lodo, va lodo, pero arriba va parte de tierra, parte de propiedades, y viene y se pone en otro lado, se cimenta. El dueño de donde se rompió la tierra viene y tiene 6 meses para reclamar. Hay un plan. ¿Sí? Si no lo reclama, esta segregación pertenece al otro terreno, dueño de la finca donde fue a parar donde la producción arranca. ese rompimiento de tierra. Con el aluvión, la alusión, no, la aluvión, el agua es pública, la utilizan posiblemente para muchos de los márgenes y algunos. Si hay una mano, una cuchara, un nuevo cauce, lo aprovechan los terrenos donde sale el río, pero regularmente es cuando el río se crece. La sedimentación, igual. Yo sé que algunos no le llevan agua de Ligue, y si el cauce del río es provocado, ¿Perdón? y si el cauce del río es provocado, No, eso no. Me está hablando de Escuintla y las azucareras. Ve,
como lo que tenemos que ver es la cuenca. O sea, lo que nos marca regularmente los límites de las propiedades son los accidentes naturales. Si la cuenca está ahí, aunque no haya río porque no cambiaron los frutaderos, hasta ahí llega. Lo que hay que reclamar es que el río regrese a su cauce normal. Estamos hablando de Michatoya y María Linda. Había que, de hecho, están reclamando que regresen a su cauce. Y que si hubiera Algunas comunidades, por ejemplo, que tienen presas de electricidad, hidroeléctricas, por eso es que pelean. Porque cuando hacen la presa, lo que hacen es cambiar el rumbo del río para que tenga caída el río y genere energía. Hay algunas que no, hay algunas que hacen la presa, pero la presa al caer el agua para generar energía cae siempre en la misma cuenca. Eso no hay problemas. Van a haber problemas cuando cambian el cauce, no solo por el agua, sino porque la gente quiere cambiar su propiedad. Yo fui escribano de gobierno, fui el notario del Estado. En los años de 1700 a 1800 se cambió la frontera de Guatemala y Honduras. Copán era de Guatemala, pero parte de Chiquimula era parte de Honduras. Cuando se hizo la nueva frontera, que es el río, venía la gente y decía, como mi tierra estaba en Guatemala, entonces de ahora en Honduras voy a pasar mis 20 manzanas a Guatemala, decía. Y los de Honduras querían pasar sus 20 manzanas para Honduras. ¿Cómo le iban a hacer? Pues hay un acuerdo gubernativo que es bilateral, en donde dice que las tierras que eran de Honduras van a seguir las personas siendo hondureñas hasta que ellas quieran, porque era un territorio que pertenecía a otro país. Ahora sí la pregunta. Sí, era respecto a las represas que decía yo, como decía que si el cauce del río es alterado por ese tipo de presas que un accidente y se desborda el río, hay una segregación. El propietario de la privada puede reclamar a la B o reclama a la empresa que causó el problema. Lo que tendría que reclamar es a la empresa. A la empresa. Como quien lo cambió fue una persona jurídica. Pues habría que reclamar a la persona jurídica. Obviamente con injerencia del Estado. Cuando miren el tercero excluyente, todos los que son terceros, van a tener que inscribir al Estado por medio de la PGL, porque el Estado le pertenece el agua. Aunque el agua sea común a los que la tienen, el agua como tal le pertenece al Estado. Entonces se demanda a la empresa que está cambiando el río con injerencia. Hay procedimientos propios. ¿Una pregunta? A ver, Fanny. El problema de el mapa. Ahí tiene la isla. Pero mi duda es, vamos a cuenta que la isla está cerca de arriba. Pero, ¿qué pasa cuando la fase están a la misma distancia? No. Por eso, esta propiedad. La ley dice, vuelvo a leer, en el artículo 678. Si la isla está más cercana de una propiedad, pertenece a ella. Si está dentro de varias propiedades, una porción, entonces va a ser propiedad equidistante de las propiedades que son contiguas. El artículo lo dice. En la última parte, casualmente. Bueno, pero si en algún momento, a ver. ¿Qué es equidistante? Distante es a la misma distancia. Vamos a ver a la que se llama eso proporcional. Ya lo voy a explicar. Pero es equidistante que está a la misma distancia. Si está a la misma distancia, todos tienen el mismo derecho.
Si está cerca de una, pero está dentro de otra propiedad, puede ser proporcional de acuerdo a la cercanía. En la copropiedad la buena verdad es que tengo 6 meses para reclamar. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer la de reunión? Si está en otro terreno. 6 meses. 6 meses para reclamar. Pues bueno. Yo me recuerdo que vieron ustedes ya en una de las veces que lo que era la alusión. De hecho, en las siguientes clases vamos a ver casualmente la prescripción adquisitiva y la prescripción negativa. La prescripción adquisitiva es cuando por el transcurso del tiempo se gana un derecho. Usted tiene 6 meses para reclamar si es el dueño de la porción segregada, la que se rompió. Si no lo reclama en 6 meses, por prescripción, se pierde su derecho, pero el otro comienza a ganar el suyo. Yo me refiero a que yo lo primero que sucede, vale que hubo el tratamiento de la tierra, pero este caso era un distintivo, para ganar el distintivo, no hay la porción de ganancia, de la persona es suya. Sigue siendo suya, claro, se da la rompe y la lleva a la propiedad. Usted reclama que esa propiedad es la mía. Y arriba la segregó, pero sigue siendo mía. Entonces lo que hacen es un trámite notarial para que incluya la mía propiedad. Es un trámite. El trámite notarial porque es una sección de tierra. A ver. ¿Cómo hoy demuestra que es? Recuerden que las propiedades todas están dadas a actualizar a medidas de actualización. Algunas todavía no tienen así, pero sí tienen medidas de actualización. Por ejemplo, los pueblos. Vos mirá hasta dónde llega tu terreno. Mira, y aquí recto pasa por el pasar del primario, llega hasta la piedra grande del río. ¿Cuál piedra, no? Donde está la voz en la quinceañera. Hasta ahí llega mi terreno. ¿Cuál es? Que es una cosa que se llega. Y de ahí se vienen todos los 10 ríos. Hasta llegar a donde está, no sé, un tapial, dice la gente, una pared, un tapial que era de los Vaticano, hasta ahí llega la hora, y de ahí pasamos. Y ahí se contar. Muchas veces un accidente que ocurre, muchas veces cosas que no se pierden, que están en una forma. Y luego cuando viene, y nos aseguro que no de acuerdo, nada, norte sur, del mal bien. Porque los accidentes están vinculados a que es luego terráqueo que vive pero eso lo vas a ver en muchas clases de económico. Licenciado, perdone, ese pedazo de tierra que llegó a otro lugar, ahí había tierra también. ¿Claro? Y el que era dueño de esa tierra no va a tener problemas porque ahí estaba la tierra. La de él también se había problemas, yo ocasiono, yo, de mala fe, el rompimiento para que se puede conquistar. Pero ¿quién le echamos las culpas si el río se la dio? Miren, yo tengo datos, de aquí es con mi plantación. Y tengo ustedes, y es pago de 1000, no sé cuántos hectáreas, a ver si miren mi propiedad. Un daño natural. Ahora, si por ocasión que ya nos vamos a los daños del juicio, porque existe un daño. Por eso es que estamos hablando de cuestiones de una inversión continua de inmueble a inmueble, ¿verdad? De afuera hacia adentro, sin intervención de momento de la mano de ellos. Estamos hablando de hechos jurídicos. Ya porque esa persona quiere cosechar también a la vez, sabiendo que está en el terreno de la otra persona.
Eso ya son acuerdos. Mire, mi terreno traía 1000, el suyo no tiene nada. Deme para que yo siembre, se la rento, se la presto, eso ya es otro, eso ya son contratos. ¿Sabes? Ajá. Que los estados, los estados, se elaboran ¿Se elabora la cosecha naturalmente? No. No, es que miren, cuando se habla casualmente de esto, ley de los hechos jurídicos, los actos y los actos jurídicos. Dije que los hechos son cuestiones realmente naturales. Son hechos jurídicos cuando los hechos naturales tienen consecuencias jurídicas. Son hechos naturales. Lo que estamos viendo son hechos naturales, sin intervención de la mano del hombre. A partir de la accesión de mueble a inmueble, inmueble a mueble, aquí son actos jurídicos, porque son cuestiones que ocasiona el hombre, pero que tienen consecuencias jurídicas. Entonces, si quieren, podemos dividir. Estos son naturales, hechos naturales, hechos jurídicos, y estos son actos jurídicos. Esto es lo que está en la primera clase. Bueno, vamos a hablar de la accesión. Me apures a avanzar, prefiero gritar. Mueble a inmueble. Bueno, vamos a hablar de la accesión contigua de mueble a inmueble. Aquí encontramos siempre la edificación, la plantación, la edificación, perdónenme que me he imaginado, pero naturalmente eso me cuesta mucho hacerlo. Explico. Hace un ratito dije que aquí hay cuestiones que son actos jurídicos, es decir, acciones en donde interviene el hombre, pero que tienen consecuencias jurídicas, actos jurídicos. También recuerdo que anteriormente a esta clase, ya lo mencioné, hablamos que los inmuebles los dividimos en bien inmueble raíz, por su incorporación, por su destino y la ley. Yo me recuerdo que lo vi. Plantación. He puesto muchas veces el ejemplo de los árboles frutales. Yo llevo muchos arbolitos y los siembro en un terreno para que me den frutos. La plantación es un tiempo grande. El sembrar, que crezca, florezca, dé frutos, es un tiempo grande. No es lo mismo que una siembra, una plantación. Podemos pensar en los árboles de buje, en los árboles de banano, de naranja, locales, son plantaciones. El árbol, como tal, naturalmente es mueble. Al incorporarlo al inmueble, se torna en inmueble. Es decir, hay una sección de un mueble a un inmueble. El mueble se torna en inmueble por incorporación o destino. La edificación. Me recuerdan también que pusimos en aquel momento el ejemplo de una casa.
Hay un terreno. Tengo en el terreno y voy a construir. Para construir este inmueble requiero muchos bienes muebles. Quiero piedra, cimientos, arena, piedrín, cemento, hierro, etcétera, etcétera. Aún terminada la parte gris, requiero ventanas, puertas, pisos, lámparas, acometidas de luz, de agua y demás. Todo lo que estoy diciendo son bienes muebles. Pero al incorporarlos al inmueble, se tornan bienes inmuebles. Aquí hay una sección mueble a inmueble, de afuera hacia adentro. Todos los materiales estaban afuera, los incorporé al inmueble, son parte del inmueble. En Guatemala dicen, el que siembra en terreno ajeno, ni la semilla te pega. Exactamente eso estoy hablando, de esa necesidad. ¿Así hablo bien? La siembra. Y ahí voy a poner ejemplos que me puso Saki. Miren. Vamos a hablar de una siembra de cualquier país, de cualquier lugar de Guatemala. Siembra en el sur. Ya sea en laderas, claro, laderas es así bajadita, en montañita, y siembran diferentes sembrados. Vamos a pensar que este es el ejemplo. Ahí hay muchas milpas, ahí está la flor, ahí está el elote, hay muchas milpas, pero en la par hay tomates, hay muchos tomates. Y a la par hay otros sembrados. No sé de hojitas. No le puedo decir. ¿Quieres algo más? Mira, la siembra es periódica, ¿verdad? No es tan extensa como esta. Pero las siembras periódicas son propiedad de quien las siembra y de quien las siembra. Por ejemplo, vamos a pensar en esta misma. Sembramos ahí está la cosa. La pregunta es, el que sembró la milpa, sembró la manita. Porque si la sembró, obviamente la milpa también es ideal. Pero muchas veces el que siembra no tiene ni idea qué es lo que está sembrado. A la par, mira, yo te cuido tu terreno. Yo te lo voy a calzar, te lo voy a limpiar, te lo voy a abonar. Unas se llevan a su casa para echarle leche de cabra, otras se quedan en jamón, a manera de que crezca. Esto es ilegal, pero es una siembra. Y de acuerdo a la ley, es una accesión de mueble a inmueble. Ilegal, claro. Pero desde el punto de vista del derecho es una accesión. Decía Sánchez, ¿qué pasa si viene y la corriente, como es una ladera, viene y crece aquí, se crecen los riachuelos, el agua se mete y lava todo esto? Pobrecito. Aquí no intervino la mano del hombre. En la accesión ilegal intervino la mano del hombre. Pero en esta forma, en donde se destruyen las posesiones o las siembras, no intervino la mano del hombre. Entonces, aquí no hay ninguno. Vamos de mueble a mueble. Aquí se vamos a leer mucho.
de muere a muerte. O con el código de sistema. Admisión. Admisión. Justificación. Con, voy a poner separado, Dios. O concepción. Vamos al artículo 686, por favor. Leo. Accesión por incorporación de muebles. Cuando dos cosas muebles pertenecen al mismo edificio, se unen de tal manera que vienen a formar una sola. Venga a la fe. El propietario de la principal adquiere los accesorios pagando su valor. Se reputa principal de dos cosas incorporadas el de mayor valor. Cosa principal, artículo 685. No pudiere hacerse la justificación conforme a las reglas establecidas en el artículo 300. Se reputará principal el objeto que ninguna perfección o adorno se ha conseguido por los de los. Hasta ahí lo puse. Yo puse ya se hubiese. Hablemos mulatas. Yo le gustan las mulatas. Esa es una tela de lino que tiene más de 2000 años. Es una tela muy especial. Y un día un carbonato viene y se mete un puerto. Ahora le dicen el banco de turismo. Una obra. La pregunta es, si fuera una pintura, no lo han dicho, no lo creo, de quién es esta cosa buena. Poner un ejemplo. Tengo una piedra de 5 kilates. Uno le llaman brillante y otro le llaman. Y tengo un pedazo de oro de 6 kilates. Vengo de un lado más. Y los junto y hago alguien. Cierra. Pero yo tengo una pantalla de 1040. Uno menos. Tengo hielo. Tengo bastante de oro. Y viene oro. Los colores. Todo lo que estoy diciendo son cosas malas. Y tenemos a Jesús. Pongamos uno de mi caso. ¿A quién pertenece cada cosa en la sesión? Si yo tomé la regla que es suya, y usted me permitió que yo dibujara, y ahora es una obra de arte carísima, vamos a alcanzar mitad. Si yo la tomé su permiso, y esta obra es carísima,
por mi mala fe, no genéricamente. Lo que tenemos que observar es cuando las cosas son dos cosas sólidas, una líquida y una sólida, o sólidas, o solo líquidas, y se confunden. Si yo ya no quiero, aquí vengo y lo que hago es pasar una taza de café, ¿verdad? La que uso, que dice usar. Y vengo, ya no me pasa. ¿Cómo divido esto? Porque esto era sólido, pero la seco. Se deshizo. Todo frío, se le toma y se entiende. ¿Cómo lo divido? Hay cosas que son sólidas, líquidas con sólidas, sólidas con sólidas. Ahora bien, vamos a ver cuál de una y cuál de otra. La función, dos cosas dobles son la rectificación, una sólida y una líquida. La confusión, sin importar que sea, no la puedo dividir. ¿A quién pertenece? Aquí está inmersa la mala fe. No es lo mismo que yo tome algo con permiso de la persona o con el aviso de tomarla sin permiso, en forma abusiva. La otra es, puede ser una obra seria, gratuita, pero si no existe el compromiso, no existe la aceptación de las partes, hay una que actúa de mala fe. Y si se comprueba que esa es la que pierde su derecho. ¿Me da a entender? ¿Alguna pregunta? Miren, muchachos, yo sé que los lunes a las 8 ya están podiendo. Yo, si alguno va a caminar hasta allá, a donde está el Transmetro, yo me comprometo a llevar 3 personas en mi casa. Voy a resolver el examen ahorita y explicar algunas cosas. El que quiera ir, pues así no. Hacemos partícipes todos y ayudamos a los que no tengan carro. Yo en lo particular voy a la zona 1 y alguien va a la zona 1, yo me lo llevo a la zona 1. Yo la no la debería unir por la hora, la quinta venía hasta la tercera casa. Ay, yo digo que fue la tercera. Bueno, dicho eso, pregúntenme el examen. ¿Cómo fue? El examen. Pero ustedes, Lick, había una pregunta en el examen relacionada con esto, que hablaba de dos personas que alquilaron un terreno para sembrar, pero uno le hizo un injerto y después quería vender solo él la cosecha. Entonces decía que si al otro le tocaba una porción porque la mezcla fue de mala fe. Ajá. Entonces le queda al otro, ¿verdad? Yo tengo otra. Había una de un propietario de una tierra donde un río pasaba por ahí, pero desde que no era público. Ahí él tenía no sé qué clase de hacienda por ahí. Peces, Que llegaron a comérsela, pero él dice que tiene derecho a que le paguen lo que se comieron. ¿Eso es verdadero? no me recuerdo esa pregunta. Era de otro libro. Era otro examen. No, pero algo así decía, algo así a entender, de que él tenía una clase como de... No me recuerdo. A ver, organicemos. ¿Cómo? Es que decían que el río era público. Y él había creado unos peces Había Entonces, una fosa. dentro de un terreno, la persona sembró tilapia. Alguien me dijo eso.
Los agrónomos, cuando ponen peces en un estanque o cuando ponen caídas en un dinero, vacas en un potrero, dicen sembramos. La pregunta era, hay una persona hace un estanque privado, el agua del río, el estanque es privado. La pregunta es, yo voy, entro a la propiedad, un anzuelo y una atarraya, los peces son míos. Cualquier nombre, pero es que el agua del río, sí, el agua, por la calera. Sí. No los peces. Entonces era verdadera, Sí, le tenía que. le tenía que pagar. Le tenía que remunerar eso. Yo quería remunerar. No, yo ahorita estoy probando, ¿no? Era la 9 que hablaba de una cosecha. Unos amigos alquilaron un terreno y sembraron maíz, pero uno de ellos, sin preguntarle al otro, le hizo un injerto. Yo quiero responder dudas. Los que ya no quieren tener respuestas. tengan la verdad ahí. Los que no se quieran para responder dudas. A ver, dudas. Es que la mandaron a un grupo, pero no se puso después. Que fue en donde hizo el lineamiento o del mapa Simón. En el marco de la isla como tal, que pasaba por terreno del Estado, en las colindancias, usted nos indicó de que pertenecía a los propietarios colindantes, más cercanos. Mi pregunta va más en derecho de propiedad o en derecho de uso y disfrute. ¿El derecho de propiedad? Por uso y disfrute del lugar. Porque mire, o sea, si la propiedad... A ver, muchachos. Que no tiene dueño ni ningún signo de propiedad del Estado. Pero si una persona viene y lo ocupa, lo limpia, lo cuida y actúa como si fuera el propietario, vamos a leer la ley, con todas las características del dominio, comienza un periodo de posesión legítima, es decir, va a adquirir un derecho por el paso del tiempo, es una posesión adquisitiva. Ese terreno no era de nadie y pertenecía al Estado. El Estado va a proteger a la persona que lo va a poseer 10 años para luego ser propietario de ese inmueble. ¿Qué sucede con la isla? ¿Qué se la pregunta? Regularmente los terrenos están vinculados a determinados espacios. Hay terrenos, por ejemplo, hoy platicábamos, una vez que me preguntó de Marianita y empieza con nombre que apellido. Hay una propiedad que es de José Mayín, que está de un lado y atraviesa el río Michatoya. Y el punto en donde se unen las dos propiedades es un puente antiguo, muy antiguo, en los años 1930. Pero la línea del inmueble cae hasta el otro lado del río. Y ahí comienzan 3 fincas, que es Humberto, Santa Fe y Las Monjas. Y ese puntito hace que el terreno se constituya como el mismo, aunque tenga diferentes nombres, pero es del mismo propietario. Es un accidente que lo define. Ciertamente, el río es del Estado, pero posiblemente alguna propiedad, hablemos voy a inventarme, del restaurante Doña María, se come muy rico por cierto, comience ahí y termina del otro lado del río. Entonces la propiedad está de un extremo a otro pasando por el río. El río es público, pero su propiedad va a medir
lo que mide el ancho del río, más una porción más. ¿Qué es lo que ella va a reclamar? Usted tiene un terreno que con el río va a medir, qué sé yo, media caballería, aunque una parte enorme no pueda utilizarla porque es un río, pero en determinado momento podría reclamar algún espacio. La utilización, por ejemplo, de ese paradero que tienen ahí. Mira, ¿por qué ponen aquí los barcos? Porque también es río. Puedo construir un embarcadero o un muelle de determinado tamaño porque la propiedad comienza aquí y termina del otro lado del río. Entonces, tengo el derecho de construir esa porción. El terreno, el río, no deja de ser público, pero parte de la función de la propiedad de ese ejemplo pertenece a ese personaje. ¿Alguna otra pregunta? Pero ahí en ese caso el es posesión, ¿verdad? Porque ocupación es de un bien mueble. Bueno, el próximo día jueves vamos a tener la posesión en parte de la aplicación. Vamos a diferenciar que la ocupación se refiere solo a bienes muebles. La posesión solo a bienes inmuebles. Sí. Es que ahí en una pregunta del examen recuerdo que decía de acuerdo a la teoría de la ocupación. Claro, entonces la ocupación es mueble, ¿verdad? No es inmueble. El gallito que le dieron a Kevin Cordón, la medalla que le dieron a la señora Ruan, son muebles. Eran muebles. Y era allí algo de tesoro. Pero es que el gallito era un ejemplo de que alguien se lo robaba y hacía nidos. Como trofeo a alguien y lo... Claro, pero ahí existe. Lo volvían nidos y entonces se feminizó. Pero eso de Kevin Cordón. Ahora, lo de la señora Ruan. Un hallazgo de tesoro. Era hallazgo porque él lo encontró de puro chiripazo. Él fue a limpiar. Ella lo había enterrado y él lo encontró. No lo buscó. No pidió permiso porque fue algo fortuito. Pero no le pertenece porque a menos dice este artículo que lo reclame porque ahí está su nombre. No le pertenece porque es de ella. Sí. Pero el principio es ahí ¿alguna otra pregunta? Pero si es que hay Creo que es demasiado.